Bien, Ivancito, vamos al grano. Sí, ¿de qué querés hablar? Bueno, me interesa que hablemos de la aparición de Cristina, que a vos también te interesó. Muchos se apresuraron en entender que ese discurso era un discurso de campaña, ¿no? Sí, porque uno tiende a pensar que Cristina también eligió que se interprete así, de alguna manera. Además, no me parece casual que haya empezado un operativo Clamor luego del discurso previo y post y durante al discurso de Cristina, ¿no? La campaña del Lula ganador me parece interesante también por esto, porque no me parece menor. A mí decime paranoico, pero que yo sea paranoico no quiere decir que no me persigan. Que esto aparezca unos días después de que Cristina hace un discurso casi en tono de campaña y previo a lo que va a ser indudablemente la hoja de ruta para el kirchnerismo el año que viene, que es el discurso del 17 de noviembre, en un acto más político, no en una conversación con otros dos oradores, un acto político, centralidad para la vicepresidenta de la Nación, en el Estadio Único de La Plata. Que Lula, me acordé porque lo veo en tu computador, en tu tablet, ¿qué es eso? A ver si la cámara me toma. Lula, ¿qué hace en la campaña? No utiliza el argumento del lawfare o de la persecución judicial, digamos. Es un tema que Lula eligió, del cual no se hable, del cual obviamente el que elige que se hable es Bolsonaro, no en tono de persecución judicial, sino en tono de un bandido, un presidiario, etcétera. Pero me parece interesante como ejemplo. Uno podría decir, bueno, en Argentina ya ocurrió eso, porque la campaña del Frente de Todos en 2019 fue una campaña en la que hubo mucha más presencia que en Brasil, pero una presencia relativa del tema de persecución judicial, habida cuenta que la economía había tomado el discurso de los principales candidatos. Sí, y el 2017 por ahí fue un poco más el lawfare presente, ¿no? Me parece que tampoco, pero de hecho, acordate. Pero sobre todo porque estábamos en plena persecución, era la época de las indagatorias a cada rato, un acto político en las escaleras de Comodoro Pi, con Cristina dando un discurso. 2016 fue eso. Ah, bueno. Fíjate que en 2017, abril de 2016. No, la campaña de Unidad Ciudadana fue la de le desorganizaron la vida a la gente. Exactamente. Y de hecho, cuando vos te fijas los actos, me acuerdo un acto en Mar del Plata, por ejemplo, eran actos con la dueña de una pyme, una docente, un ingeniero, todos trabajadores. No, las campañas, digamos, hay una cosa que es rara, que es el discurso de la persecución judicial, o no es raro, todo lo contrario, digamos, la persecución judicial está más presente en gestión o cuando se hace una situación extremadamente grotesca, como fue el primer año del gobierno de Mauricio Macri. Los primeros 2 años, diría alguno. Pero yo creo recordar que no estuvo tan presente el tema de la persecución judicial en las campañas. ¿Te hace pensar en que es una decisión política que deja fuera de la agenda de la campaña a la cuestión judicial? Me hace pensar que si una persona que pasó 580 días preso, digamos, ¿no? Porque a diferencia en este caso de Cristina, Lula estuvo 580 días preso. Decide no hablar de eso, es porque debe percibir que la sociedad no quiere hablar de eso. O que no le tributaría electoralmente. Tiendo a pensar que es eso. No creo que está posicionado de manera más favorable que Cristina, pues es más víctima, entre comillas, por haber estado presa, efectivamente. No, y porque la causa cayó. Además, y los medios se alinearon con Lula. Exactamente. Y Moro se alineó con Bolsonaro, quedó todo demasiado ordenado y servido, y aún así. Bueno, pero yo creo que acá, con lo que hizo Bonadío en su momento, también quedó muy gráfico que había una persecución judicial brutal contra la vicepresidenta, tanto que incluso, si no, usted, la primera causa que la citan a Cristina y por la cual declaran Abril es Dólar Futuro, que terminó saliendo Mario Quintana, que era uno de los involucrados en la causa, a decir, no, para mí no hay delito, que era funcionario de Macri en ese momento, ¿no? Entonces, lo planteo, simplemente lo traigo como tema. Repito, habida cuenta que Lula estuvo preso, murió su compañera y su nieto cuando él estaba en la cárcel, las causas se cayeron y él perfectamente podría haberse montado a una campaña diciendo soy inocente. O sea, la justicia dijo soy inocente y los medios podrían haberse subido a eso. Alguien dirá,
con razón probablemente, o razón relativa, que los medios se encargaron de lo que Lula decidió no hacer. Ahora también uno tiene que decir, bueno, entonces hay un acuerdo con los medios que en teoría habían motorizado el impeachment, ¿no? Como Globo o como Folia. Bueno, lo que yo es algo, hay que, digamos, evidentemente lo dijo, tengo que hacer. O no hago campaña con Lofer o hago un acuerdo con Clarín. Perdón, con O Globo. Uh-huh. Lo que no existe, como me parece, digamos, que él evaluó como estrategia ganadora es estar peleado con todo el establishment y además hacer campaña con la persecución judicial. O por lo menos no es lo que hizo. Tal vez porque se le presentaron las condiciones de esa manera. Sí. Bien, volviendo a la candidatura de Cristina. Sí. ¿Para vos es tal o no? Y es como decía un profe mío en la secundaria, o se callan o siguen hablando. Cuando entraba y había bochinche en la sala, ¿no? Golpeaba la mesa y decía... ¿Cómo se aplica? Claro, entrábamos, ¿no? Estábamos todos gritando y golpeaba la mesa y decía, o se callan o siguen hablando. Y bueno, puede ser cualquiera de las opciones que estamos hablando. ¿Que puede ser candidata o puede que no sea candidata? Claro, lógico, porque el planteo, justamente la estrategia de Cristina es que estemos hablando si va o no va a ser candidata, porque además hubo claramente un operativo clamor después de su presentación en la Unión Obrera Metalúrgica. Con lo cual, a mí me parece ahí que el objetivo es claramente el mismo que ya se edificó en su momento, que es el operativo clamor para pedir que la vicepresidenta sea candidata. También es un proceso lógico. Ahora, los operativos clamores o surgen espontáneamente o no surgen espontáneamente. O son digitados, te voy a seguir la misma lógica del profe. O surgen a pedido de el que quiere ser aclamado. Correcto. Entonces, ¿hay una pregunta ahí escondida? Y la pregunta es... ¿cuánto hay de cada cosa? ¿Cuánto hay de cada cosa? Mira, hay una imposición lógica de esto, que es, si es la candidata del peronismo con más votos, la que conduce una fracción del espacio, y que además tiene un pasado para mostrar en materia de gestión... Sí. Digamos, se impone sola la idea de que Cristina puede ser candidata, como se impone sola la idea de que Alberto puede ser candidato, porque es presidente, como se va a imponer sola la idea de que Massa puede ser candidato si doma la inflación. Con lo cual, a mí ese fenómeno me parece bastante natural. ¿Para qué es? Yo creo que hoy tiene más que ver con el pedido que le están haciendo el kirchnerismo y el masismo al presidente de que genere una mesa política para discutir la estrategia política del año que viene, que con la discusión más claramente definida de candidaturas. Porque además... Ahora, a Alberto se le preguntó el domingo en esta misma radio sobre esa mesa política y Alberto dijo que no. ¿Alberto dijo? Alberto dijo, no la pienso convocar, pero la verdad que dio unos rodeos para decir al final, bueno... Lo de mesa política dijo algo así como, es un término que a la gente no le importa. ¿Lo escuchaste? No. Bueno, para mí fue uno de los puntos clave, viste que las repercusiones después son un poco... Vi las repercusiones, claro. Son azarosas. La verdad para mí son azarosas, o sea, hay un par de cosas que llaman más la atención, pero para mí fue muy importante lo de que dijo que la mesa política no le interesó y bueno, no fue una de las repercusiones. Pero no le interesa la mesa política a Alberto. Bueno, es un problema. Sí, o hay una decisión que si no hay un interés en la mesa política es porque la verdad que esta inercia lo llevaría a él ser candidato. ¿Vos lo ves con ganas, Alberto? Sí. ¿Sabes que yo no? Sí. Sí, si no me explico todo lo que está pasando. Porque si vos no... ¿Qué es ese todo? Y que, por ejemplo, la no constitución de la mesa política. Si vos no querés ser candidato, hay algunas cuestiones que entregás del todo, que empezás a discutir. Que pero una cosa es que no digas yo no quiero ser candidato, o que digas que yo no quiero ser candidato, porque la verdad que un presidente al que le falta un montón de gestión decir yo no quiero ser candidato es ilógico. Es muy lógico. Sí. Pero otra cosa es que digas yo no lo puedo decir, pero la verdad que no quiero mi reelección. Bueno, también, pero eso es un orden de lo sabe ni Fabiola, digamos, ni Francisquito, lo sabe Alberto, nada más. Que por ahí Fabiola sí lo sabe. Yo lo que digo es que vos me preguntás a mí... Por ahí es un deseo que él puede llegar a expresar en voz alta. La verdad yo no quiero. No lo voy a decir públicamente, pero no quiero volver a ser presidente. ¿Vos te crees que como ha sido este gobierno? ¿Qué? Si el presidente le dijo a alguien que no quiere ser candidato, ¿eso no se sabría ya?
Digamos, no es un gobierno que se haya caracterizado por su hermetismo a la hora de definiciones políticas. Por ahí no se lo dijo a nadie. No, pero por ahí él no lo sabe. Yo no lo veo muerto de ganas de ser candidato. Él no lo sabe, o sea, lo sabés vos y no él. No, boludo, no digo que yo lo sepa. A mí me parece que ¿qué es lo que percibís cuando lo escuchás? Cuando yo lo escucho hablar, percibo más un chabón que está cerrando. Bueno, yo lo que creo es que te diga? sus decisiones políticas a mí me orientan a pensar que quiere reelegir. 100%. Bueno. Entre otras cosas, porque si vos no querés reelegir, una de las cosas que haces sin decir no quiero reelegir es la constitución de una mesa política. ¿Para qué? Bueno, para que el proceso lleve a que una decisión, que además donde sos el 30, digamos, supongamos que esto está equilibrado en términos proporcionales, sos el 33%, el 66% de esa mesa no quiere que seas candidato. Entonces la misma constitución de la mesa política inercialmente te llevaría a no ser candidato. Ahora, es decir, vos te imaginás un operativo en el cual Massa, Guado, Máximo le insistan a Alberto Fernández para ser reelecto. No. Es que ahí donde digo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo piensa que puede llegar a ser reelecto, Alberto? Yo te lo digo al revés. Es, para mí, la falta de constitución de esa mesa política, a mí me hace pensar, esto está solamente en la cabeza del presidente, obviamente, que Alberto quiere ser reelecto, quiere ir por la reelección y que está esperando un escenario de mayor fortaleza para o anunciar eso o convocar a esa mesa política. Digamos, eso es lo que... Ahora bien, en una PASO no la pasa, y él quiere las PASO. Él quiere definir las candidaturas por las PASO, ya lo dijo un montón de veces. Sí, correcto. La pregunta sería... ¿Cómo va a ganar una PASO? La pregunta sería, si hay una PASO, ¿Cristina competiría en una PASO? No sé, no creo. Cristina sin cohesión política. No. Ni candidata. No. Sería... También sería raro. No, porque también hay un precepto, viste, que a veces parecen que no pesan, pero pesan. Cuando un presidente va por su reelección, nadie lo enfrenta. Bueno, eso es algo que más si piensa Alberto Cristina, eso. Cristina lo piensa profundamente, lo deja ir. Sí. Yo creo lo mismo. Hay que ver después, obviamente, si hay... A eso juega ponerle a Aníbal Fernández. ¿A qué? A la reelección. A que lo dejen ser, porque saben que nadie lo va a enfrentar. Lo verbaliza Aníbal Fernández, diciendo no se puede enfrentar a un presidente cuando va por su reelección. Bueno, por eso, que es algo, perdón, es lo mismo que dijo Máximo Kirchner en el reportaje de Don Navarro, ¿no? Es lo mismo. Sí. Ahora, también lo que hay son mecanismos de presión. Si hay un clamor para que Cristina sea presidenta, ese clamor no existe ni por Alberto ni por Massa. No. Porque no existe. Sí, igual quiero decir que el clamor de estos últimos días es un clamor dirigencial. Eso hay un clamor del pueblo, hay un clamor de las bases que viene hace ya bastante tiempo. Bueno, yo lo que te iba a decir es eso. Esa era mi pregunta más que mi afirmación. Era, el clamor fue un clamor dirigencial. Sí. ¿Eso se traduce en la sociedad? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿A qué nivel? ¿En cuánto? En el electorado del Frente de Todos, sí, claro. Bueno, pregunta 3. Si sos Cristina y crees que es imposible el triunfo, yo no veo otro escenario que no sea el de que ella tome la decisión de ir a fondo con la fuerza propia, digamos, ¿no? Como se llamó en su momento el libro de Sandra Rousseau. Sí. ¿Por qué? Porque si yo creo que voy a perder, me quiero quedar al 100% de la derrota, no me quiero quedar una cuota aparte de la derrota. Yo me quedo una cuota aparte si voy a ganar. Si voy a perder, porque es una estrategia difícil en una presidencial. Es más parecida a la del 2017 esa estrategia. ¿Pero por qué? La unidad ciudadana, voy candidata a senador. Me parece que Cristina perdiendo como candidata a presidenta es un golpe fuertísimo para nosotros. No, bueno. Es muy, porque no, es como perder el ancho de espada. ¿Puede decir que Cristina puede ir a perder? ¿Sabiendo que va a perder? Yo lo que creo es que si Cristina cree que la elección para el Frente de Todos está perdida, a ver, yo haría ese razonamiento en términos de poder y soy una persona que no tiene nada, digamos. No, ese está bien, pero ¿con esa candidata o padrinando una lista? No importa. Ella con su propio dispositivo. Como senadora por la provincia de Buenos Aires, como candidata a presidente, lo que sea. Lo que digo es, si nosotros somos 4 acá, ¿no? Y vamos a elecciones. Sí. Y yo tengo 25 puntos. Y vos me sumás 1, vos me sumás 1 y vos me sumás 1. Y vamos a perder.
prefiero sacar 25 y quedarme con el 100 de 25 que quedarme con el 25% de 28. ¿Para qué me sirve? O sea, hay un razonamiento elemental en eso. Me decís, bueno, la distribución de listas no es una distribución proporcional. Perfecto, puede ser. Ahora, esto es igual un razonamiento además muy en la superficie lo que estoy diciendo, porque después hay un montón de otras cosas que juegan y que operan. Lo que digo simplemente es un escenario que está recontraabierto porque las variables son 1.000.000. Porque además son 1.000.000 y sobre todo teniendo en cuenta que falta mucho. Exacto. Y en años Argentina faltan como 5 años. Sí, sí. Con lo cual todas las cosas que pueden pasar de acá hasta que se empiecen a definir las candidaturas son un montón. Ya, hago una pregunta, ya no es ese concepto de que si Alberto no llega competitivo, nadie llega competitivo. ¿Sigue pesando enfrente de todo? Yo creo que mira, también te quiero decir, voy a responder de otra manera. Yo creí que el Frente de Todos estaba muchísimo peor en los números que lo que las encuestas, por ejemplo, que les conté acá de Rodríguez Larreta, dicen que estaba. Con lo cual, yo hay un escenario que me estoy perdiendo, evidentemente, que es el de la identidad galvanizada, o del miedo a Macri, o no sé, hay alguna situación que a mí se me está escapando, o funciona mal la encuesta, también es perfectamente posible. Sí. Que es que vos me preguntabas a mí cómo estaba hoy la situación entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y yo te decía de piso, que estaba 42, 43 Juntos por el Cambio, 30 puntos el Frente de Todos, ¿no? Un número parecido al que la provincia de Buenos Aires sacó en su momento Insaurralde de Massa, ¿no? Ese esquema, 10, 12, 13 puntos de diferencia. Y la encuesta esta nacional de 4.000 casos presenciales, que siempre es mucho más fidedigno que IBR, que redes sociales, etcétera, dio que estaba a 5 puntos, 38 Juntos por el Cambio, 33 del Frente de Todos. Con lo cual, como nos gusta decir acá, a pesar del Frente de Todos. Claro, con lo cual hay algo que, claro, la sociedad, es cierto, está en su mayoría disgustada con el... Tiene un quilombo en la cabeza la sociedad. Claro, con el funcionamiento del gobierno. Sí, carajo. Ahora, vos mirás a la oposición y tenés a la presidenta del partido diciéndole al jefe de gabinete de tu posible presidente que le va a romper la cara. Sí. Tampoco es que es una sinfonía Juntos por el Cambio. No, y además debe estar la memoria de Macri. Macri empezó a desgastar el salario. Indudablemente. Macri empezó con la pulverización del salario. Macri también hizo arrancar a la inflación y la hizo acelerar. Macri nos acostumbró a un 5 adelante. Y después, bueno. Y después vino la pandemia y todo. ¿Quién te dice que la gente también entienda que la pandemia desordenó mucho? No, en los focus volvió a salir el tema pandemia. Sí. No sé, otra cosa que sí. Yo veo siempre el mismo, digamos, ¿no? Pues el mismo reclutador, mismo tipo focus de gente, claro. Mismo focus. Y volvió a salir la pandemia como tema. Sí. Como tema no de salud, sino como comprensión al presidente en este caso. Ajá. Es decir, el presidente subió su imagen positiva estos últimos meses, pero no necesariamente su intención de voto. Es decir, el enfrentamiento con Cristina, cierta soledad que percibe la gente, etcétera, etcétera, lo hacen alguien... Sí, también delegó muchas responsabilidades, ¿no? También. Correcto. En Massa está como absorbiendo mucha esa responsabilidad. Alberto, que no es una persona además que sea reactiva, ¿no? Es decir, empieza a recuperar un poco de imagen positiva, pero eso no se traduce en intención de voto. No necesariamente. Voy a dar el mismo ejemplo que hoy siempre. 70 puntos de imagen positiva a La Baña, 5 puntos sacó en el 2019. Claro. Hay otras cosas que juegan, que son muy bueno, lo queremos, pero no para gobernar. Ahora, la imagen negativa impacta en a este no lo voto ni en pedo, ¿no? Claro, ese sí. Si vos tenés una imagen negativa muy alta, por ahí en realidad sí te habla de el techo de tus votos. Bueno, de eso se habla en general de Cristina, que es toda la imagen positiva, Cristina la traduce en votos, pero tiene un techo bajo por esa imagen negativa. Y a mí me costaría pensar que ese techo se hizo más alto con el gobierno del Frente de Todos. De mínima, de piso, siendo muy optimista con la figura de vicepresidenta, se debe haber mantenido. Escúchame, hablando del funcionamiento del Frente de Todos, vos ahí en el newsletter contás que, y esto también es bastante evidente porque en el discurso incluso Cristina habló bien de Massa, cosa que es
Fue impactante para mí. ¿Por qué? No, con nombre y apellido querer valorar una gestión que además, quieras o no, es de ajuste. Sí. A mí me pareció que, no sé, no me lo hubiese esperado de ella así tan, que se la jugara tanto, porque al final se la jugó por Massa. Claro, podría no haber dicho nada. Exacto. Puede ser. Se la jugó por Massa, lo dijo con nombre y apellido, y eso a mí me parece que Cristina elige cada palabra con mucha precisión. Entonces, bueno, Massa todavía se supone que habla con Alberto. Al final, Massa es el factor aglutinante. Es lo que hace que el Frente de Todos siga existiendo como tal cosa. Porque aparte era una duda que venía, porque cuando entra Massa, claramente había un acuerdo ahí, era bueno, entonces Cristina está... Digo, no lo va a poder no defender. Esta discusión lo charlábamos mucho con el Mito. No puede. Si es parte de tu acuerdo, después no puedes salir a decir más existe No, todo claro, más. pero no solo eso, sino que lo banca, que no es lo mismo que no decir nada o que no petardear. Y el argumento es que Massa está administrando una herencia, la herencia de Guzmán. Sí. Ese es el argumento con el cual el kirchnerismo lo banca soporta o banca este plan, digamos. Pero bueno, Massa en el medio y Olmos también. En gestión, no en política. Ajá, pero habla con Cristina. Exactamente. Y es prácticamente la mano derecha de Alberto. Sí, es alguien muy cercano. Ha crecido mucho. Eso, digamos, no funciona un poco como decir, che, bueno, acá está funcionando a través de estos dos. No porque, te repito, con Massa hay política y gestión. Sí. Con Olmos solo gestión. Bueno. Sí, temas... Sí, no tiene vuelo político nacional, Olmos, como para pero meterse además, en esa discusión también. Además, al margen de si lo tenga o no lo tenga, no se plantea esa discusión con esa instancia de diálogo con la vicepresidenta. Sí hay mucha conversación porque Cristina encuentra, por más que haya estado incluso viste, va y viene la relación entre el kirchnerismo y el PJ Capital en territorio porteño, pero ha habido diferencias, hoy digamos. Está en su mejor momento. Hoy está bien, digamos, hoy pero está en su mejor momento, sí. Ha habido diferencias históricas. Cristina debe encontrar ahí a alguien que le rebota tema de gestión, ¿no? Entonces, que hace que los expedientes se muevan, hace que las cosas ocurran, encuentra un interlocutor que a lo mejor entiende del Estado, entiende de derecho. Y te agrego que ha sabido proteger muy bien la estructura de la ciudad de Buenos Aires, los embates y vaivenes de la disputa nacional a Olmos, así que es un buen referente en ese sentido. Escúchame, ¿vos ya te tenés que ir? Sí. Bueno, sigamos hablando un rato. Quédate un ratito más. Ahí va. Quédate 20 más. Resaltar la importancia de la suma fija. Sí. Bueno, ¿te gustó el discurso en cuanto a sus términos económicos? Sí, correcto. Que vos la venías criticando bastante justamente y esta vez te gustó más. Sí. Y estás de acuerdo con la importancia de un aumento por suma fija. Sí, me parece. Y en los beneficios que esto traería a la economía y sobre todo al poder adquisitivo de la gente. Y la comparación de productividad y salario, ¿no? Me parece que sí, porque... a ver, lo quiero decir, déjenme pedir el auto. molestar un poco. No, sí, puedo. Creo que puedo hacer las dos cosas a la vez. A mí me cuesta mucho, ¿eh? Creo, no estoy seguro. En algún momento el discurso de el kirchnerismo en materia económica parecía la pata más terrícola del PTS, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Volvió, me parece, a tener... ¿De qué te ríes? Que son más malos. Sí. A tener una lógica más peronista. Me da la sensación. No me parece casualidad que haya sido en la UOM, Claro. ¿no? Pero me gustó por eso. Me parece que la suma fija, al impactar en paritarias, lo que hace es, sobre todo si va a haber como una suerte de segmentación, es decir, los salarios más bajos van a recibir más dinero, lo que hace te achica la diferencia entre salarios. Exactamente. Que eso es interesante también. ¿Por qué? Por eso, porque también pasan que en momentos de crisis como estos y de tanta dispersión y de desorden, que vos tenés algunos gremios que pertenecen a una actividad más dinámica, o el gremio porque tiene una historia más fuerte, lo que fuera, O como dice tienen Iván, más herramientas para pelear por mejores lógico, salarios. que puede molestarle la vida a los demás. Con más Sí, frecuencia. o por eso, o porque por la dinámica de ese sector tienen medidas de fuerza que Exacto. con capacidad de joder, o por lo que fuera, tenés algunos gremios que pueden conseguir mejores salarios y tenés otros pobrecitos que no, ni hablar la economía informal.
Y eso también genera distorsiones adentro del mundo asalariado que tampoco tienen por qué, que tampoco están tan buenas. No, para eso está obviamente el Estado como articulador, Sí. como regulador, y los sindicatos peleando lo suyo. Que es, digamos, un equilibrio que es súper razonable. Lo que pasa respecto a la discusión sobre suma fija y bono, Sí. es que la suma fija te impacta en el acuerdo paritario y el bono es un bono, Claro. por única vez, Sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí, Así, sí. por eso es importante No, y la suma fija te queda. esto, claro. Queda el próximo mes y el otro y ya. Lo que haces es elevar el piso de todo. Sí, lo que, ojo, igual, porque, a ver, ¿cómo decirlo? La manera Vos decís que podés hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero tu cerebro no, la idea de la suma fija, se ve lento. la idea de la suma, no, porque estoy viendo, porque digo, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo claro, la Ok. idea de la suma fija, que se había planteado en su momento, era Sí. cambiar una suma fija ¿Por parte de la paritaria? por la suspensión transitoria de la paritaria. Cristina el otro día dijo que no, que cómo va a Una afectar, cosa no era en cómo detrimento de nosotros otro. que activamos de vuelta las paritarias y que siempre defendemos ese Sí. tema, vamos a hacer algo en contra de las paritarias. Claro, lo que pasa es que si vos, o sea, decís, suma fija, suspensión transitoria, lo que hizo Néstor en su momento, suspensión de paritaria y acuerdo de precios, ¿no? Acuerdo donde entre comillas, todos ponen, ¿no? Suma fija más paritaria, la pregunta es, yo no lo sé, lo veremos, digamos, el año que viene, muy sencillo. Esto, acá no hay que acelerarse con nada porque el tiempo es un gran ordenador. Veremos si qué generan olvídense de techín, en las pymes. Claro. Porque vos una pyme le decís, che, tengo la suma fija que me sube además un acuerdo paritario, no tengo que pagar 100 puntos de paritaria. Ahí yo no me quedo claro, ¿la suma fija financiada por el Estado, la que propone Cristina? Porque se decía eso también en un momento. Yo lo que entiendo, la suma fija la pone el empleador. No, la pone el empleador. La que sí pone el Estado, y esto no es poca cosa, es la de las. Porque la suma fija también va para los estatales. Entonces, todos los municipios deberían poder estar. Ese es el argumento. Bueno, más a lo que decía, porque estaba en contra de la suma fija, porque entendía que. No alcanzaba, por ejemplo, en todos los municipios. Exacto. Sí, ahí donde por ahí, esto lo hablábamos con Zoe el otro día, viene también el reclamo de Alberto a que el Congreso mueva el tema de la renta inesperada. Sí. Porque si vos querés Pero el Congreso- la taca-taca, pero el y de algún Congreso- lado hay que sacarla. Pero el Congreso no va a mover nada, digamos. Está entrando en año electoral. La oposición ya dijo no iba a votar nada. El Frente de Todos sigue disparándose en público. Hoy un gobernador de una provincia que son los que te pueden servir si sos oficialismo de acompañamiento a la hora de votar una ley, ¿por qué rompería una lanza por vos Misiones? ¿Por qué rompería una lanza por vos Río Negro? ¿Por qué rompería una lanza por vos Córdoba? Bueno, pero pará, pero si si vos vos no rompes una lanza por vos. Sí, está bien, sí, pero es que si vos decís, che, es importante la renta inesperada porque te va a llegar esto, a modo de fondos, ahí debería poder tejer un acuerdo. Si salió el impuesto de las grandes fortunas, Sí. ¿por qué no podría salir la renta inesperada? Otro momento. Bueno, está bien, porque me Otro decís, porque se momento. fue degradando todo y ahora Claro. está. Pero Otro momento. es una cagada eso, porque con política vos recompones un poco. Por lo menos Bueno. para tener un proyecto en la cabeza. Está bien, pero ahí estamos de acuerdo con el diagnóstico. Es difícil que si no hay cohesión política, Sí. este tipo de cosas ocurran. Sí, ese es el diagnóstico. Bueno, estamos, muy bien. estamos de acuerdo, digamos. Lo que digo es, ¿por qué rompería una lanza Sí. alguien que es un socio coyuntural tuyo? Digo, los misioneros podrían, los cordobeses podrían, sí. Hoy creo que necesitas aparte de la oposición, para eso tendría que ver los números finos. No veo por qué. No veo por qué lo harían. Además, cuando la discusión pública está no corrida, recontracorrida. Y van a plantear el tema renta inesperada como suba de impuestos. Entonces, ya Juntos por el Cambio dijo no vamos a votar ninguna suba de impuestos. Se podría llegar a plegar el peronismo con eso. En general, los bloques de... Ahora, cuando vos me decís, no, renta inesperada es imposible, porque nadie va a hacer nada, porque esto que lo otro, porque la discusión pública, es como si ya
hubiesen tirado la toalla. No, yo lo que digo es imposible. Alberto, Cristina, quien sea. Es imposible con este nivel de desorden Está político interno. No digo es imposible. Acá siempre se plantea lo mismo, Pero así no ganás una elección. yo estoy de acuerdo. Así no la ganás. Yo estoy de acuerdo. Pero, digamos, estamos a 48 horas o 72 horas que Máximo haya dicho algo, Alberto lo haya interpretado que era para él y le haya respondido. No, yo no veo, es más, al revés, veo un recrudecer de esa discusión en público, más que la calma que había generado, o el orden interno que había generado la llegada de Massa. Lo cual me sorprende porque la llegada de Massa había ordenado al oficialismo y desordenado a la oposición. Es decir, en una misma movida dijiste, ¿ves que si nosotros estamos más o menos, no, sos oficialismo, así, ¿ves que si estamos más o menos ordenados, sí, podemos generar no solamente un activo para nosotros, sino un daño para nuestro rival político? Ajá. Sí, lo veo, pero no me importa. Igual ya creo que